Continuamos en La Tucumana de mañana y venimos abordando este tema ya desde hace varios días. Estamos a las puertas de un nuevo aniversario de la última dictadura militar, una de las épocas más oscuras en la historia de nuestro país, todavía con muchas heridas abiertas. Ayer hablábamos con Nina, nuestra compañera, que nos contaba de Isauro Arancibia, uno de los máximos referentes, ¿no? De uno de los primeros asesinados, de 120 disparos, minutos después de las 12 de la noche de ese 24 de marzo de 1976. Hablamos del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, hablamos del próximo 24 de marzo, un día para recordar, un día para decir nunca más. Estamos con Isabel Heredia, ella es profesora de Historia, encargada del Museo Histórico de la provincia, a quien le doy la bienvenida, le damos la bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Hola, buen día. Bueno, gracias a ustedes por esta invitación y sobre todo para poder hablar de este tema que nos interpela tan de cerca. Está buena esta iniciativa que tenían de venir hablando durante toda la semana y desde diferentes puntos de vista sobre este tema que 40 años después todavía hay nuevas miradas y nuevas lecturas para hacer, ¿no? Y sobre todo en el último tiempo, ¿no? Hablamos de la mirada de la política. Exacto, sobre todo, nacional. 24 de marzo del 2024 nos encuentra frente a un gobierno que abiertamente ha desprestigiado, ha sentado parte de su discurso sobre negacionismo y sobre falsos históricos, ¿no? En esto que decías que soy profesora de historia, es una de las cosas que más me sorprende, cómo han tergiversado y han usado falsos históricos, esta idea de no son 30.000, esta idea de fue una guerra, cuestiones que parecíamos como de alguna manera superadas como sociedad, la vuelven a poner sobre la mesa y lo que lamentablemente sorprende, es que hay ciertos sectores que todavía se prenden o cala hondo, todavía en ciertos sectores de la sociedad, sí. ¿No? Entonces, por un lado está la preocupación esto, que desde la parte del Estado se promueva y se habilite ciertos discursos de odio, y por otro lado me parece que también hay que analizar qué pasa, que aún hay ciertos sectores de la sociedad que hacen eco de esas cuestiones. Eso por un lado. Y por el otro también, sin embargo, saber que todavía los organismos de derechos humanos siguen firmes, no es la primera avanzada contra ellos, pero sin embargo, bueno, el domingo ahí estaremos nuevamente en una marcha, que es a las 5:30 de la tarde, que parte de Junín y Santa Fe. Así que, bueno, conviven en resistencia esos dos aspectos, ¿no? Y hay como un sector de la sociedad que da la impresión que estuviera agazapado según la política o según, digamos, el contexto político, esperando una oportunidad para salir justamente a reivindicar, ¿no? Y eso es lo que me parece que hoy estamos viviendo. Hay como una reivindicación de lo que fue la última dictadura o por lo menos de una parte de ella, de gente que por ahí, no sé, estuvo en silencio varios años esperando una oportunidad y sale como con un odio que está ahí, estaba guardado, está latente, esperando y con como muchos venganza, discursos, ¿no?, de odio. Sí, muchos discursos de odio permanentemente, además ahora. Como es que este gobierno también les da un marco de legitimidad para eso es lo peligroso, me parece, ¿no? Esa es la preocupación principal, cuando desde arriba o cuando desde sectores de poder se habilitan, del máximo en este caso, exacto. Es nuestro presidente, claro. Se promueve, se habilita, se permite ciertas cosas. En este caso es la memoria, pero sin embargo hay muchos otros aspectos que como sociedad quizás creíamos saldadas, que lamentablemente salen. Quizás no era políticamente correcto criticar la educación pública, a las mujeres, a los sectores populares, a los trabajadores, a los derechos humanos, y sin embargo en los últimos tiempos estamos viendo una cuestión tremenda junto a estos sectores. Muy grave, muy grave. Sí, una reacción muy fuerte también. Y esto, Isabel, ¿pasa solo en Argentina o se da en otros países que también han vivido hechos aberrantes? A ver, esto pasa, por ejemplo, en Alemania. A ver, uno se imagina, ¿esto es global? ¿La mirada negacionista a esta altura?
Lamentablemente el mundo ha girado, muchos gobiernos de derecha han vuelto a tomar el poder en diferentes países, pero sin embargo lo que pasa en la Argentina para mí no tiene parangón. Ajá. En el sentido de que de nuevo en la calle, en lo cotidiano, se esté discutiendo ese tipo de cosas. Y sobre todo pongo el foco en una provincia como Tucumán, que fue clave en este proceso. No olvidemos que el terrorismo de Estado comienza acá en Tucumán, prácticas tremendas como la desaparición de personas, la tortura, la instalación de los centros clandestinos. Entonces, en un Tucumán, que como vuelvo a repetir, pensábamos que quizás hay algunas cosas que como sociedad habíamos hecho un salto cualitativo, se vuelven a poner sobre la mesa. Por eso está ahí esta idea de que muerto el perro no se acaba la rabia. Sí. Pensamos que quizás con los juicios, con el fallecimiento en este caso de Domingo Bussi, las cosas quizás se podrían ir aplacando, pero nos damos cuenta de que esto de que la democracia es una construcción cotidiana de todos los días, no es una conquista ya dada de acá en adelante. Y bueno, y este gobierno nacional claramente nos viene a demostrar eso, la defensa diaria y en pequeñas acciones de la democracia. Siempre me pregunto, me resulta a mí, creo que el tema dictadura militar ha tenido marchas y contramarchas desde la política, ¿no? Desde el juicio, la obediencia debida, el indulto, volver a los juicios. Bueno, han ido tomándose diferentes políticas también desde los distintos gobiernos. En el medio de eso, en nuestra provincia gana un genocida democráticamente. O sea, tenemos un montón de cuestiones que son contradictorias en sí mismos, pero que a su vez, en el marco de Latinoamérica, es uno de los pocos países, creo que el único que ha enjuiciado, por ejemplo, ¿no? Hay algunas cuestiones de las que podemos aferrarnos y tomar como punto de partida justamente para marcar ese nunca más. Latinoamérica tuvo dictaduras en simultáneo en casi todos los países. Sin embargo, no ha habido políticas en la mayoría de ellos. De hecho, en Chile todavía por constitución tienen militares representantes en el Parlamento. La avenida principal sigue sosteniendo el nombre del 11 de septiembre por la dictadura de Pinochet. O sea, hay un montón de cuestiones que no se han discutido en otros países que acá sí. Y eso de alguna forma también es algo, digamos, para rescatar, ¿no? En la forma en la que se ha puesto en debate la dictadura. Sí, tal cual. Bueno, como vos decís, también sí hay que decir que también cuando estos sectores conservadores, genocidas, a veces se han presentado a elecciones democráticas, ganaron. Eso es una realidad, y me parece que quienes provenimos de las ciencias sociales, de universidades públicas, es algo que hay que seguir analizando y trabajando, pero también todavía hay que decir, todavía es motivo de análisis, sí, digamos, ¿no? el por qué. ¿Por qué ciertos sectores depositan confianza en estos grupos reaccionarios que abiertamente han desprestigiado la política y la democracia? Eso por un lado. Pero por otro lado, también Argentina fue pionera y fue ejemplo y es de derechos humanos, esto que decía Gabriel acá con el tema de los juicios, a veces que siempre miramos a Europa, cuestiones como si ahí estuviera todo bien, inclusive más de vanguardia que Europa, o casos como Chile, que los genocidas murieron por ancianos, digamos, porque no sin haber sido enjuiciados, la política de derechos humanos acá en Argentina, bueno, es vanguardia, fue pionero, esta idea de que desde los organismos de derechos humanos siempre se pidió juicio, la idea de una confianza en los procesos legales, en la justicia, en los derechos, no en ese tema de saña, de devolver con la misma moneda. Los organismos de derechos humanos siempre se han manejado por otro carril. De hecho, bueno, uno de los lemas principales es memoria y justicia. Nunca eso de alguna manera devolver, sino siempre una confianza en los carriles legales. Sí, eso es cierto que es importante. Bueno, ha sufrido un ataque una militante de la agrupación Hijos, que la verdad que mete miedo, ¿no? Si uno piensa que esto puede darse en un marco legítimo, y si uno además después ve que no hay manifestaciones del gobierno, de las voces oficiales que salgan a repudiar, metes más miedo todavía, ¿no? De hecho, se está esperando algún tipo de provocación.
Este gobierno abiertamente da ese tipo de golpes bajos o provocaciones, ya lo hizo el 8 de marzo con el tema de las mujeres y el salón, entonces de alguna manera estamos esperando algún tipo de provocación, de alguna cuestión simbólica que ataque. Ya nos sorprende, digamos, no sorprende. Es lamentable, ¿no? Que claro, estemos como a la espera de qué golpe bajo puedan llegar a dar. Isa, charlábamos fuera del aire el tema de la importancia de Tucumán muchas veces en la historia de Argentina, ¿no? Que es como por H o por B siempre termina estando como en el centro de la escena, y acá no fue la excepción, ¿no? Porque fue como el laboratorio previo al golpe de Estado del 76. ¿Qué reflexión te merece eso? Bueno, por un lado, porque a veces cuando hablamos de historia nacional, muchas veces, quizás la mayoría, se cae en una historia de Buenos Aires o contada con ojos porteños, desde la mirada de Buenos Aires. Pero sin embargo, Tucumán, por su ubicación geográfica, por la importancia de su movimiento obrero, por su economía, tiene un rol clave en el país. Y esta vez no ha sido la excepción. Son cosas como les venías diciendo con esto de que fue pionero con la instalación del operativo Independencia, con ciertas prácticas terroristas que tuvieron su antecedente y su laboratorio acá. Durante muchos años el Ministerio de Educación hizo muy buenos materiales para trabajar con los chicos, y hay un cuadro que analiza a los desaparecidos, y podemos analizar por edad. Y yo había traído acá como unos datos: el mayor porcentaje de desaparecidos tenía entre el 30%, tenía entre 21 y 25 años. Yo pensaba un poco que muchos dicen que los votantes de Milei, el fuerte, tenía esa edad, ¿no? Claro. Y mira vos, en cuestiones de desaparecidos es ese porcentaje. Y después, que con respecto a profesiones, es el tema de, la clase obrera. Hay una perspectiva de clase que tenemos que tener en cuenta para analizar. Y a mí me parece interesante, quizás alguien ya lo hizo, que podamos quizás hacer un cuadro de desaparecidos por provincia. Yo me animaría a decir que Tucumán tiene uno de los picos más altos, o quizás está en las provincias con mayor cantidad de desaparecidos, teniendo en cuenta el compromiso de la clase obrera y de los estudiantes. Bueno, acá Anita nombró un referente clave como Isauro Arancibia, y la hazaña. Junto a su hermano. Junto a su hermano. Y esta cosa simbólica, no eran cualquier tipo de personas los que desaparecían. Sí. Hoy, a 40 años de la democracia, durante mucho tiempo hubo una especie de discurso de víctimas inocentes, y sin embargo hoy nos paramos desde una perspectiva de que eran personas con unas fuertes convicciones, con esta idea de justicia social que hoy es tan criticada. La tenían muy arraigada, eran personas que querían un mundo mejor, un mundo, transformar esta realidad. Por eso no es casual que dirigentes obreros o de docentes como Isauro, un gran luchador. Exacto, sí, ¿no? En muchos casos que estaban muy lejos de ser militantes armados, ¿no? La mayoría de ellos eran militantes que buscaban justamente justicia social, mejores condiciones de trabajo. Puede ser el caso de Arancibia, y ahí está el mayor porcentaje de desaparecidos, que es lo que está marcando, más que en la lucha armada esa, digamos, echando por tierra esa idea de una guerra, ¿no? De una guerra como tal. ¿Y de dónde surgen esos falsos históricos, ¿no? La idea de guerra, la idea de reducir el número de desaparecidos, o de cuestionarlo, de minimizarlo, como si eso además lo hiciera menos dramático. ¿De dónde surge todo eso? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué? Bueno, imagino de quiénes eran los interesados, pero ¿cuándo empieza a surgir? Bueno, fueron como las primeras lecturas que se hicieron sobre esto allá por los 80, además de la teoría de los dos demonios, otra como que convivía con la de fue una guerra, como hubo caídos desde las dos partes, contemos las dos miradas. Ese discurso lo escuchamos todavía existe, sí. Sí, en el mismo debate. El debate presidencial. Claro, sí. Inclusive mucha gente dice que el nunca más está teñido un poco todavía de esa cosa tibia, y como vuelvo a decir, hoy por hoy pensamos que eso está muy alejado, y lamentablemente vuelve a calar, no sé, sobre todo en la vicepresidenta. Pienso que ella
inclusive cuestionar la ESMA, creo que también vinieron hablando ustedes sobre los sitios de la memoria y todo eso, como que, no sé, la ESMA está reconocida a nivel internacional por UNESCO, digamos, no estamos hablando de instituciones pequeñitas, y sin embargo esto de cuestionarla, es como, hay una liviandad y una libertad por parte de los libertarios, de poder decir como muchos falsos históricos. Y eso me preocupa como profesora. También digo, ¿cómo nos estarán enseñando historia? O cómo inclusive muchos que somos egresados de la Facultad de Filosofía y Letras, digamos, puede llegar a calar en nosotros ese tipo de cuestiones, ¿no? Es preocupante. Pero, ¿no tiene que ver también con los intereses civiles, ¿no? Que fueron beneficiados durante la dictadura y que digamos, casualmente durante el menemismo también, pero que buscan un poco fomentar esos discursos por una conveniencia propia, digamos, no gratuitamente, ¿no? Sino, y tal vez ese sea como dentro de lo que vos decías, que Argentina es pionera y es ejemplo en cuestiones de enjuiciamiento y demás, quizá la parte civil es la que más barata la sacó. Porque, bueno, por un lado, cuando hablamos de cuestiones históricas, estamos también hablando de cuestiones de poder, de disputas de sentido, de cuestiones simbólicas y materiales. Entonces, está bueno el aporte que vos haces, León, porque, bueno, la parte de los juicios, bueno, se pusieron en el banquillo los militares, algunos sectores de la policía, que acá en Tucumán los grupos parapoliciales también jugaron un rol muy importante, pero sin embargo en los últimos años hablamos también de la complicidad empresarial, que también acá en el norte argentino no es menor, y de ciertos sectores de la sociedad civil que quizás no pasaron por el proceso de juicio, pero tuvieron una responsabilidad o de alguna manera apoyan ese tipo de cuestiones. Y me parece que hoy estamos justamente con eso, con esa parte civil que llegó al poder, y bueno, y está pasando lo que está pasando, ¿no? Y hay una cuestión, creo yo, generacional, y por eso te lo consulto del lugar. Hay hoy, bueno, nuevas generaciones que no la vivieron ni de cerca la dictadura, ¿no? Y que por eso también me parece que tienen un manifiesto desinterés o desaprensión o minimización de lo que sucedió. Ya la tercera o cuarta generación post dictadura, digamos, de alguna manera, me parece que ahí es donde se está también perdiendo un poco el eco de la lucha, ¿no? Si uno va a las marchas del 24 de marzo, es notorio que no son tanto los jóvenes, ¿no? Creo que se nota año a año cada vez. Sí, los hay, ojalá lo siga viendo siempre, pero no en las cantidades que había en los 90 o hace 10, 15 años. Entonces, eso también me parece que va, y son esto que marcábamos, los de 21 a 25 años actuales que votan al gobierno libertario. Parece que ahí también está el rol de la historia para tratar de verdad sostener esa memoria, ¿no? Y va a ser el desafío más grande. Es preocupante, yo cuando leí el dato de esto digo, mira cómo en los 70 fueron el sector más perseguido, esta juventud, y hoy por hoy esta juventud vota Milei, pero no los quiero mirar desde una mirada incriminatoria, sino también juzgar, hacer un poco, exacto, quizás algunos sectores progresistas o que creemos en los derechos humanos, poder hacer como mea culpa de qué sucede que no llegamos a esos sectores, digamos, como o qué estrategias usamos, por dónde se informan, qué temas de interés tienen. En los últimos, el anterior gobierno mandó muy buen material a las escuelas, formó docentes, instaló desde lo simbólico el feriado del 24 de marzo. Nosotros en la primaria y en la secundaria pasamos el 24... más, pero sin embargo, mirá, no cuajó en algunos sectores, y me parece que tenemos quienes venimos de las ciencias sociales, tenemos que seguir trabajando. ¿Qué pasa ahí? ¿O qué pasa que el bucismo no perdió ninguna elección? Inclusive hasta el hijo del genocida se presenta y gana cargo, o sea, también como poder ver qué necesidad no estamos canalizando. Sí, me parece que es el desafío, ¿no? Bueno, ¿y cómo van a ser los actos? ¿Cuáles van a ser las actividades en torno a esta fecha tan importante? Bueno, justo le comentaba a León fuera de cámara
que paradójicamente este 24 de marzo nos encuentra como con otro aniversario importante para Tucumán, que es que el 24 de marzo se cumplen 200 años del fallecimiento de Bernabé Araoz. Hace el gran 200 Monterizo. años, el gran Monterizo. De hecho, Monteros viene ya como hace un tiempo en una serie de homenajes, de revalorizar. Hay en Monteros un hecho que se llama Espocón, donde destaca a monterizos destacados y la mención es justamente Bernabé Araoz. Te entregan la mención con el libro de la historia de Bernabé Araoz. Bueno, entonces parecen dos hechos que no están y es para bueno nada también que la sociedad conozca quién fue Bernabé Araoz, la importancia en nuestra historia. Exacto, y estos dos hechos que quizás no tienen nada que ver, como Bernabé Araoz hace 200 años era fusilado y el 24 de marzo, me parece que son hechos, nos demuestran la importancia de Tucumán en la historia nacional. Justo coincide este aniversario. O sea, como que Tucumán, desde el siglo, antes del siglo XIX y hasta ahora, hasta el siglo XXI, sigue teniendo una participación clave a la hora de entender los procesos nacionales. Entonces, volviendo al 24 de marzo puntualmente, bueno, quienes siempre nos digitan la agenda son los organismos de derechos humanos. En este caso, como digo, la actividad principal va a ser la marcha a las 5:30 de la tarde, que sale de la ex jefatura, desde Junín y Santa Fe. Pero de ahí también hay diferentes hechos, acciones y eventos que coinciden este año con la particularidad también, justo como te decía, de Bernabé Araoz. Acá me pasaron un dato muy importante, muy rápida la producción. No, tremendo, tremendo. Una agilidad. Fíjate si no te robó algo en la cartera. Pero cobra, no seas chico, rápidos en todos los sentidos. No. Se puso colorado, Leo. Datos importantes, mira, los desaparecidos por provincia. En Capital Federal, más de 2.000 personas. En Buenos Aires, más de 2.000 personas. Sigue Córdoba, con 700 personas. Y inmediatamente Tucumán, con 698 personas desaparecidas. ¿Ves? Es como que... En términos proporcionales debe ser de las que más tiene. Exacto. Capaz que habría que analizar. Capital Federal debe ser la que más habitantes. tiene en términos proporcionales, pero Tucumán debe estar segunda. O sea, está entre las 5 primeras de la Argentina, está Tucumán. Tiene más que Santa Fe. Inclusive, Santa Fe es la que le sigue, inclusive más de ciudades muy grandes como Santa Fe. Y eso tiene que ver, sin lugar a dudas, con esto que vengo diciendo del rol clave de Tucumán en la historia nacional, con la organización de su movimiento obrero, con nuestra economía, con la ubicación geográfica, esta posibilidad de que Tucumán hasta el día de hoy, muchos estudiantes de otras provincias vienen a estudiar. Tucumán no es por hacer autobombo, pero es bastante particular. No, acá somos orgullosos tucumanistas, así que no hay ningún problema, lo hacemos todo el tiempo. Por eso el diario se llama El Tucumano y nosotros La Tucumana. Las proporciones poblacionales en esa época eran otras también. Tucumán no era, no tenía la misma proporción de habitantes que ahora. De hecho, había sufrido un éxodo gigante unos años antes, cuando había sido el cierre de los ingenios, casi el 30%, el 25% de la población se había ido. Gran quiebre en la provincia. Entonces, estaba golpeada la población de Tucumán. O sea, no es una cuestión proporcional a la población solamente ese número. Tiene que ver con todos estos condimentos en el que Tucumán, la lucha política fue otra, fue más intensa que en otros lugares. Eso es interesante esto que decís, Gaby, porque yo dije que el operativo Independencia, pero inclusive podemos encontrar antecedentes de que ya Tucumán venía vapuleado desde el 66, ¿no? Con el cierre de la mirada de los militares, o sea, la gran estrategia. Exacto, lo que hace Onganía con el cierre de los ingenios, nada más con 11, o sea, ya como Tucumán ya venía. Eso también fue una verdadera masacre para miles de familias. Económica y social. ¿No? Sí, una gran debacle, ¿no? Y también como, y el cierre de lo que implicó el cierre de los ingenios, ¿no? También como el ocaso de muchísimos pueblos del interior, ¿no? Quiebre.
Quiebre total. Quiebros fantasmas que quedaron luego a partir de eso. Y también una cosa medio siniestra también, porque Siniestro. algunos de ellos fueron después utilizados como centros clandestinos de detención, claro. el Santa Sí, Lucía, sin sí. ir más lejos. Entonces esta cuestión también de que el lugar que me daba trabajo y en el que yo era feliz y mantenía a mi familia, después se convierte en un centro de Sí. tortura. Una Hay una escuela cuestión, convertida también en un centro de la tortura, escuelita o sea, de Famaillá, sí, una claro. escuela convertida en el primer, o sea, hay una cuestión Una como... resignificación perversa. Exacto, que me parece que Sí. todavía tenemos que seguir trabajando en esos aspectos. Creo que llama a eso, ¿no? Y es para mí el momento de duplicar, de duplicar apuestas, ¿no? De retraerse, me parece que lo requiere también la situación. Son 40 años de democracia también lo que acabamos de cumplir y me parece que desde ahí hay que sostener las banderas. Bien. Sí, también pensando en lo futuro, el hecho de no relajarse, porque yo pienso que hace 10 años, lo que decía vos, Isa, decir algo que reivindicaba la dictadura, realmente era mala palabra, estaba muy mal visto. Eres un paria. Si algún político decía, no estuvieron tan mal los militares, era repudiado por todo el arco político, oficialista y opositor, y era muy difícil que esa persona prospere en su carrera política. Y capaz que uno, por ese clima, se acostumbró o se relajó un poco, y pensando que ya estaba totalmente ganada esa batalla cultural, como se le dice ahora. Y bueno, sin embargo ahora vemos que se ha dado vuelta fuertemente. Sí, quizás pensar si nos relajamos, quizás también es pensar en qué grupos nos movemos, o a veces tendemos a movernos en grupos que refuerzan lo que ya pensamos, como un grupo de amigos. Sí, o de, microclima. y bueno, era esto, antes de 10 años anda a decir en la facultad que no estás a favor. O Que fue una guerra, o como que se dijo. o criticar abiertamente la educación pública, las humanidades. Y Sí, sin yo creo que embargo, sí, ahora... que son miradas que son fluctuantes y que están ahí, agazapadas, esperando momentos para que un marco o un contexto los legitime. Es eso, me parece que ahí está justamente la derecha va a existir siempre, el fascismo va a estar ahí latente, hay que estar dando esa batalla, me parece, siempre. No es algo que se va a ganar del todo nunca. Y hay momentos en los que toca, en los 90 le tocó a las agrupaciones que siguen hoy vigentes, pero hijos, que acá en Tucumán tuvo un rol preponderante, le tocó militar con un gobierno democrático de Bussi, por ejemplo. Y bueno, hay contextos a veces más adversos, pero de eso también se trata. En historia a veces decimos que las crisis son oportunidades, entonces también en medio de este contexto tan desfavorable me parece que también hay que resistir, y en ese sentido los organismos de derechos humanos nos han dado cátedra y nos vienen dando cátedra de hace un montón. Entonces, así como circulan estos discursos de odio el domingo o durante toda esta semana, inclusive marzo era considerado el mes de la memoria, El mes de la memoria, es sí. demostrar, también estamos, seguimos acá, resistimos, custodiamos la democracia en esta cuestión de cuidarla a diario. En nuestra historia Así también. que, bueno, estamos también, y hoy por hoy más que nunca es necesario las redes, en todos los sentidos, las redes sociales para informarnos y sostenernos en redes. Así que, bueno, espero que el domingo sea una marcha masiva, y de ahí como, bueno, esta idea que parece medio trillada, pero hay que pelearla a diario. En Y pequeñas también la acciones. responsabilidad nuestra, ¿no? Con las nuevas generaciones. Yo tengo mis hijos, ¿no? Que ellos no vivieron y que también hoy por hoy tienen una educación diferente a lo que a nosotros nos enseñaban en la primaria. La mirada a la última dictadura militar, y también nos interpela a nosotros como papás, como sociedad, transmitir, ¿no? A nuestros hijos. Reiteramos entonces el horario de la marcha. Dale, es este domingo 24 Sí. a las 5:30 de la tarde comienza la convocatoria en la ex jefatura en Junín y Santa Fe. También es como muy interesante ver como lugares que pasamos a diario, que caminamos, fueron lugares claves en este sentido. Sí. Entonces hay en esta idea de resignificar lugares del horror.
parte de ahí la marcha. Bueno, Isabel, antes de despedirla tengo mensajes acá en YouTube, varios mensajes, te voy a leer acá. Uno dice, Isabel Heredia, con un corazón, aplausos, dice impecable, Isabel, un placer escucharla, ella es María José Valdés, así que grandes repercusiones para nosotros también, ha sido un placer, un honor tenerte, charlar y juntos decir... que levantamos la bandera del nunca más. Siempre bienvenida, Isabel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hace un tiempo que quería venir, así que qué bueno que se me dio ahora. Bueno, gracias. Gracias. Isabel Heredia, ella profe de historia, ha sido un honor tenerla en la Tucumana, encargada del Museo Histórico de la provincia, charlando de lo que va a ser y las actividades este 24 de marzo. Hacemos la pausa aquí en La Tucumana, tenemos mucho más, estamos hasta la 1 de la tarde acompañándolos en La Tucumanidad Hecha Radio.